Alcalde, me dicen que desde 1966 no venía un presidente a Tibasosa, que fue el doctor Carlos Lleras Restrepo, que vino como presidente. Me complace mucho estar aquí, cumpliendo además una promesa, como aquí se dijo, y estar en un sitio muy especial, porque a Tibasosa le tienen muchos nombres, pero el que más me gusta es que es el Jardín de Boyacá. Y solo hay que mirar alrededor para darse cuenta que es así. Y además, como su himno lo dice, esta es una tierra de campesinos buenos que labran la tierra. Quiero referirme a varios de los puntos que aquí se han mencionado. Señor ministro, ¿por qué no se para usted ahí en el otro micrófono? Y vamos a tener aquí una especie de conversatorio para que podamos ir resolviendo varios de los temas. Lo primero que me encontré cuando entré a ver algunos de los productos fue una señora que me dijo que el precio de la cebolla estaba por el suelo. ¿Qué estamos haciendo con el precio de la cebolla, ministro? Bueno, lo primero, presidente, es señalar que durante 8 meses estuvo el precio de la cebolla en 120.000 pesos, estuvo muy bien, control de contrabando, etcétera. Un segundo que voy empezando. El precio de la cebolla está por el suelo, está en 20.000 pesos. La semana pasada sostuvimos 3 reuniones. Ok, pero voy diciendo qué vamos haciendo. Sostuvimos 3 reuniones la semana pasada, una con la Policía Fiscal Aduanera, otra con la DIAN y otra con el Banco Agrario. Y acordamos las siguientes acciones. La otra semana nos vamos a la frontera con Ecuador a establecer un sistema de control especial que va a sacar una resolución la DIAN para todas las importaciones de cebolla, que lo que está entrando no es importación legal, sino contrabando, presidente, básicamente, de cebolla de la blanca, en unas calidades muy malas. Vamos a ir con la gente del ICA y además de la cebolla morada que está llegando del Perú. Entonces, el primer tema es control específico para el tema de la cebolla de contrabando en la frontera con Ecuador, porque por Venezuela ahora no está entrando. El segundo punto con el Banco Agrario es la refinanciación de los créditos que se le vencen a quienes sembraron cebolla y tomate el próximo año entre enero y mayo, prácticamente todos los créditos se vencen ahí, y vamos a realizar desde hoy, porque aquí se va a quedar la gente del Banco Agrario, una revisión de todos los créditos de los cebolleros para ampliar plazos para que puedan pagar sus deudas con la próxima cosecha y no con esta. Y lo tercero fue establecer que para el mes de enero haremos una inversión exclusivamente para quienes siembran cebolla y tomate en Boyacá y Cundinamarca de 20.000 millones de pesos, que permita la recuperación de las pérdidas que han sufrido durante estos días. La cebolla ya entró la cosecha grande, pero lo más grande viene ahora en estos 2 o 3 meses, y ahí es donde tenemos que controlar muy duro el tema de contrabando para recuperar el precio de la cebolla nuevamente. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, presidente. Yo agregaría lo siguiente: el contrabando es una plaga que nos está afectando cada vez más, no solamente a los productores de cebolla o a los productores agropecuarios, sino a todos los productores en Colombia. Por eso estamos haciendo aprobar una ley anticontrabando en el Congreso. No sé si alguno de los parlamentarios me puede decir en qué va esa ley. Se aprobó en segundo debate en la plenaria y faltan 2 debates más. O sea que podemos decir que para junio de este año está aprobada esa ley. Así es, señor presidente. Pero aparte de eso, hace unas semanas, en otra reunión completamente distinta, pero donde tenía el mismo reclamo del contrabando, yo le dije al ministro de Defensa y al ministro de Hacienda
que íbamos a colocar el contrabando como objetivo de alto valor, es decir, que lo vamos a perseguir como perseguimos el narcotráfico, lo vamos a perseguir como perseguimos al peor delincuente, y vamos a crear un grupo élite, así como creamos grupos élites para ir detrás de los terroristas y los jefes de las BACRIM y de todas las organizaciones que nos han hecho tanto daño, grupos élites que, dicho sea de paso, han tenido bastante éxito porque la mayoría de ellos o están en una cárcel o están en una tumba. Pues vamos a ir detrás del contrabando con la misma dosis, con el mismo entusiasmo, con la misma determinación. Yo tengo una reunión con el presidente Correa el lunes y uno de los temas que le voy a plantear es que pongamos un control, porque como usted dice, ministro, buena parte de lo que se viene para Colombia no es legal, sino es ilegal, es puro contrabando. Y ahí vamos entonces también a poner controles de lado y lado. O sea que ese tema en el año entrante, no solamente por la producción de cebolla, va a ser para mí prioridad. Y le pediría, y le estoy pidiendo además a los gremios de los diferentes sectores, que organicemos unos grupos donde ellos también participen. Los que más saben por dónde entra el producto que los afecta son los propios productores, el sector privado. Entonces vamos a hacer unos grupos élites conformados también por los interesados en que el contrabando no llegue, para tener no solamente la policía, sino todos los interesados en esos grupos élite. De manera que, aparte de los créditos y la refinanciación, sé que ese contrabando, esto que describió Augusto Márquez, del precio de la cebolla allá en Medellín, es gráficamente una descripción que nos entusiasma, es hacer cada vez más contundentes contra ese flagelo. De manera que en eso tengan la seguridad de que vamos a arreciar y vamos a organizar, porque ya estamos en la DIAN haciendo los grupos élite para atacar el problema del contrabando, que sé que es uno de los problemas que está afectando al sector agropecuario. Aquí Fernando Torres nos decía con cierta ironía que dónde están los 5.2 billones de pesos. Es un esfuerzo enorme que hemos hecho, un esfuerzo enorme, y yo les digo lo siguiente: cuando yo comencé mi gobierno hace 4 años y comencé a ver qué quería dejarle yo a los colombianos, qué tipo de país quería yo dejarle, hicimos toda una especie de análisis retrospectivo, nuestra historia desde nuestra independencia, y ahí salió el campo colombiano como una prioridad si queremos ser un país más equitativo, y ese es uno de mis visiones. Tenemos que invertir en el campo, porque en el campo es donde está concentrada la pobreza y la desigualdad. Si queremos ser un país más desarrollado, tenemos que invertir en el campo, y por eso hemos venido aumentando el presupuesto para el campo como tal vez ningún otro sector, ningún otro, ni la educación, ni la infraestructura ha tenido ese incremento de presupuesto en el campo, presupuesto real, como el campo colombiano. Sabemos que las necesidades son mucho mayores, pero nosotros nos diseñamos esa visión teniendo el campo como una prioridad. Fue por eso, queridos campesinos de Boyacá, que el único tema que yo permití que se discutiera en La Habana, que tiene que ver con la política pública, fue el tema que llamamos desarrollo rural integral. ¿Y por qué lo hice? Porque yo tenía la intención de invertir mucho más en el campo, de darle al campo lo que el campo no ha tenido durante, no estos años, ni estas décadas. Prácticamente desde nuestra independencia el campo ha sido abandonado. Y hoy, paradójicamente, el mundo lo que necesita es producción de alimentos.
hace unas semanas, 2, 3 semanas, se produjo en Roma la gran cumbre, se llamó la Cumbre del Hambre. Allá estuvo el Santo Padre haciendo una exposición y me puse yo a seguir los resultados de esa cumbre y eso ratifica lo que nosotros ya sabíamos, y es que el mundo se va a quedar sin alimentos y que solamente unos pocos países en todo el planeta tienen la capacidad de aumentar y producir alimentos, aumentar la producción y producir más alimentos. Y uno de esos países, entre ellos son 7, no más, 7, 8, está Colombia. Por eso se nos presenta aquí es una enorme oportunidad. Cuando yo veía esas hortalizas, cuando allá me decían, mire, estos duraznos ya están compitiendo con los duraznos importados, podemos producir duraznos mejores, necesitamos esto y aquello. Les pregunté, ¿cuánto vale ese proyecto? Me dijeron, ministro, 400 millones de pesos. 400 millones de pesos para que comiencen a producir mucho más duraznos. Eso es el tipo de proyectos que tenemos que multiplicar por todo el campo colombiano. Y por eso estos 5.2 billones de pesos tienen un componente muy importante que hemos venido desarrollando y es el componente del pacto agrario. Quisimos que los campesinos de todo Colombia y todos los productores agropecuarios participaran proponiendo proyectos. ¿Cuántos proyectos se presentaron en todo este ejercicio? ¿Cuántos proyectos? 4.760 proyectos entre municipios y los departamentos. Pero los 4.800, 4.000, ¿cuántos? Sí, esos son aproximadamente eran 4.800, pero hay unos que no pasaron el primer corte porque ni siquiera eran proyectos desarrollados, era una hoja con ideas. Pero recibimos más de 100.000 propuestas en el pacto agrario. Son dos temas, presidente. Por un lado los proyectos productivos, por el otro lado propuestas de política pública. De política pública llegaron 97.000 propuestas en la parte inicial, propuestas de política pública, que es lo que hemos venido integrando en varias acciones, no más convocatorias públicas, sino, por ejemplo, si hay proyectos como el que nos dicen hoy para el tema del durazno de 400 millones de pesos, el ministerio a criterio, sin necesidad de que haya una convocatoria, a donde estos municipios nunca clasificaban, simplemente a criterio dice, este es un proyecto, este clúster de esta zona del país es muy importante. Entonces no depende de la convocatoria pública, sino que depende del acuerdo que hagamos con los agricultores y el ministerio directamente. ¿Y de esos cuántos proyectos ya están en marcha? Vamos a firmar de los del Pacto Agrario, todos son para el presupuesto del 2015. Vamos a firmar la otra semana 52 proyectos que pasaron de las gobernaciones y estamos terminando la calificación de los proyectos de los municipios. ¿Cuál pasó el gobernador de Boyacá? Pasaron 3 de 4 que presentó, no tengo el dato exactamente de cuáles son esos 3. ¿Usted sabe, gobernador? Pasaron 3. ¿Por qué no nos cuenta? Presidente, un gusto saludarlo, a usted, a todos los campesinos nuestros. Nosotros hemos, no solo en lo que tiene que ver con Pacto Agrario, yo quiero aprovechar para agradecerle a usted lo que tiene que ver con distritos de riego. Aquí están los usuarios de varios distritos de riego que han venido siendo beneficiados, estamos hablando de 14 distritos de riego, 8.000 hectáreas beneficiadas con esos distritos de riego, 10.000 usuarios, lo que permite, digamos, un avance importante en lo que estamos ejecutando y en lo que estamos diseñando para ejecutar el próximo año. Y en lo que tiene que ver con Pacto Agrario tenemos, primero, la inversión que ya se está haciendo con clúster lechero, con el Comper lechero, que es una inversión importante que llega a todo el departamento de Boyacá, a la producción lechera. Lo que tiene que ver con asistencia técnica. Puede tener algunas dificultades, como lo decía Hernando, pero asistencia técnica con respaldo del Gobierno Nacional tenemos en 114 municipios de 123, una inversión que es absolutamente importante. Y vamos a tener en
en Pacto Agrario transformación de productos en papa y cebolla especialmente. Muy bien. Pero mire, no se me vaya, gobernador. El alcalde estaba hablando sobre una necesidad aquí, y usted me decía que eso de aquí a febrero puede estar lista en materia de acueducto o de manejo de aguas. ¿Qué es lo que podemos decirle al alcalde y a todos los habitantes de Tibasosa en ese sentido? Bueno, presidente, lo dijo el alcalde y lo planteó también el presidente Uso Chicamocha, y es descontaminación del río Chicamocha. La descontaminación del río Chicamocha entre la gobernación, el Ministerio de Vivienda, con el respaldo y la decisión suya, presidente, ha invertido más de 100.000 millones de pesos en descontaminación. Y estoy hablando de las siguientes obras: 7 colectores en la ciudad de Tunja. Toda la ciudad de Tunja de aguas servidas ya fueron recogidas. Y estamos haciendo el último módulo del APETAR, que debe ser entregado en enero, lo que significa que la descontaminación, o sea, la contaminación que genera Tunja, ya estaría descargada. Tenemos en Duitama una circunstancia de esperar una cooperación internacional, porque por ese camino la ciudad de Duitama se fue hace ya algunos años, pero Sogamoso, que digamos es al final de la cuenca alta del río, vamos a tener, ya tenemos en funcionamiento completo, digamos, todo el tratamiento de aguas servidas, la descontaminación del río Chicamocha en la cuenca alta. Entonces, con inversión del gobierno nacional por más de 100.000 millones de pesos, solo faltaría, si lo de la cooperación internacional no se da en Duitama, una necesidad de 40.000 millones de pesos y tendríamos descontaminada la cuenca alta del río Chicamocha. ¿Qué se necesita ahí? Digamos, esperar la decisión del gobierno de la cooperación suiza, y si no, hacer la inversión, pero el tema va muy avanzado. Y con la anuencia de su delegado en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, se tomó una decisión absolutamente histórica que puede beneficiar a toda la población de la provincia de Sogamuxi y Tundama, y es que es alrededor de lo que decía el alcalde, la corporación, y perdóneme que repita porque la colaboración y la decisión suya a través de su delegado fue muy importante, le retiró la concesión de agua de la laguna de Tota a Acerías Paz del Río, para que Acerías Paz del Río no usara el agua de consumo humano para el uso industrial. De esa manera, entonces, se abre la puerta para que los acueductos de toda la región sean de la laguna de Tota, que es un agua absolutamente potable, y de esa manera podríamos solucionar el problema de Tibasosa con la solicitud que el alcalde está planteando. Pero por último, quiero decirle, presidente, la cooperación de usted en el tema rural ha sido integral, y esto más allá de las observaciones y las análisis que han hecho todos quienes me antecedieron, uso la palabra de lo agrario, pero hay un tema muy importante: las vías son fundamentales para el desarrollo rural. Usted, su gobierno, nos dio los recursos para que compráramos 70 máquinas, entre las que están retroexcavadoras, vibrocompactadores y motoniveladoras. Las vamos a poner en funcionamiento, un banco que consta de un vibro, una moto y una retro, y 2 volquetas, una por cada provincia, para la atención rural, con una prioridad. La priorización no es donde más viva la gente, sino donde más produzca la gente. De esa manera, entonces, cumplimos el propósito planteado por usted en ese programa que se hizo con el Ministerio de Transporte. Y por último, presidente, yo quiero reconocer ante todos los boyacenses y ante todos los colombianos, porque es muy importante, el departamento de Boyacá, con una inversión muy alta del gobierno nacional, va a tener conectividad con todas sus fronteras. Y le estoy hablando de lo siguiente: Chiquinquirá, Otanche, Puerto Boyacá, una obra en las dificultades más grandes. Yo creo que es la obra de ingeniería más importante que tiene el país hoy. Vamos a tener la salida a nuestro puerto. Tenemos la posibilidad, con un viaducto, en un sitio que quienes están aquí, la inmensa mayoría lo conocen, que se llama Peñegallo, donde la gente se mataba. Un viaducto de ingeniería absolutamente precioso, de más de 200 metros, lo vamos a tener en funcionamiento en el mes de enero, ya se conectó,
y también un viaducto, el más largo, que conecta 3 lugares difíciles en esa vía, la vía que conduce de Sogamoso a Yopal, o sea que nos comunica con Casanare. La inversión es más de 400.000 millones de pesos. Vamos a quedar en mejor condición de comunicación con Santander, porque hay una inversión del Invías entre Duitama, La Palmera, Duitama, Belén, La Palmera, que es una obra que está quedando en condiciones de seguridad y de transitabilidad muy adecuada. Y la semana pasada plantearon por los medios de comunicación, porque ya está registrado en la cuarta generación, segunda ola, el proyecto de Cisga el Secreto, que nos comunica con el sur de Casanare y nos lleva hacia el departamento del Meta. De esta manera, presidente, el departamento de Boyacá, y con unas inversiones adicionales que tiene que ver con el contrato plan, y son 500.000 millones de pesos que están en ejecución, en lo que está la vía de Duitama a Charalá, que nos permitirá que nuestros campesinos retomen el comercio que tuvimos en antaño. Podemos decirle al presidente muchas gracias. El departamento de Boyacá está agradecido con usted. Y le tengo una buena noticia. Ese cuello de botella que teníamos allá en el puente de Boyacá lo solucionamos la semana pasada. No sé si usted ya le contaron. Sí, presidente. Porque ese era un cuello de botella que teníamos de hace no sé cuántos años. Presidente, pero además quiero decirle a los usuarios todos de esa vía, 9 millones de carros al año pasan por esta vía. Usted le soluciona el problema a 9 millones de vehículos que transitan, pero no solo ahí. Se pudieron dar cuenta que en la salida de Duitama hacia Paipa ya se empezó a descongestionar, una labor que también hizo la oficina de la Presidencia de la República, y ya en ese cuello de botella. El cuello de botella en Maguncia, ya también iniciaron obras, que era otro cuello de botella que tenemos, y también recibimos la noticia de que en lo que tiene que ver a Gachantivá, a Gachancipá, ya también tenemos solucionado. Eso nos va a permitir una salida de nuestros alimentos a la capital de la República. Muchas gracias, presidente. Muy bien, gobernador. Ministro, yo creo que don Hernando Torres, ¿dónde está? Que se nos fue. ¿Qué, Hernando? A ver, que le diga a Hernando, a ver, los 5.2 billones, ¿dónde están? Bueno, empecemos porque Hernando dice no se han cumplido los acuerdos de Tunja. El primer acuerdo era subir el presupuesto. Lo que no pensábamos es que iba a subir. Hernando, ponga atención porque usted para la vaciada puso atención, pero para la respuesta no. No, pero déjelo, tranquilo. Hernando, bueno, y a todos. El primer acuerdo de Tunja fue la necesidad de incrementar el presupuesto del sector rural del Ministerio de Agricultura. Ese presupuesto, el más alto que había habido en la historia, era de 1 billón de pesos y subió a 5 billones de pesos. Contesto en concreto, ¿en dónde están? 1.7 billones se fueron en el PIC cafetero. 1 billón, un billón de pesos se fueron en subsidios para el resto de productos, papa, etcétera. Hay unos acuerdos con cada uno de los sectores, ahí hay otro billón. Hay 1 billón en subsidios de crédito de Finagro y del Banco Agrario, créditos subsidiados con tasas de ICR y otros, todo lo que tiene que ver con subsidio en créditos. ¿Me falta cuánto? Y 1 billón para el Pacto Agrario. Ahí está básicamente. El resto está entre el presupuesto que tiene el ICA, el INCODER para compra de tierras, distritos de riego, buenas prácticas agrícolas en el ICA. El resto está en la operación de las otras entidades que tienen que ver con el sector. Y hablando de distritos de riego, ¿qué le podemos decir a Augusto Márquez sobre las necesidades aquí? Nosotros ya hemos hablado y lo que tenemos pensado es, como ahora el presupuesto del ministerio se descentraliza y vamos a realizar en enero el trabajo con las organizaciones de base, con los alcaldes y con la gobernación, sin que haya filtro por parte de ninguna organización política. Ahí en esa reunión en enero acordamos o vamos a acordar qué inversión del presupuesto de este departamento del sector agropecuario, que va a estar por encima, presidente,
según la distribución que tenemos por departamento, de más de 80.000 millones de pesos solamente para Boyacá. Boyacá lo que más ha recibido del Ministerio de Agricultura en su historia son aproximadamente 7.000 millones. Va a recibir 80.000 millones de pesos en el 2015. ¿Quién determina en qué se gastan? Las organizaciones de base que están aquí. ¿Quién ejecuta los recursos? Las organizaciones o las alcaldías o las secretarías de Agricultura. ¿Y quién hace la revisión, la interventoría de los recursos para que no se roben la plata, presidente? Presidente, un segundo. La interventoría... Claro, es que el cambio es el siguiente. Primero, como no hay convocatoria, entonces se puede entregar a Boyacá 80.000 millones de pesos. Segundo punto, un funcionario en Bogotá no define en qué se van a utilizar los recursos. Se define aquí en mesas de trabajo con las organizaciones sociales y campesinas. Eso es lo segundo. Y tercero, presidente, de acuerdo a sus instrucciones, el otro tema era la interventoría de las obras para que no se pierdan los recursos. Entonces le pongo el caso de vivienda rural. Hemos dicho, está el presupuesto más alto en la historia de Colombia para el tema de vivienda rural, que tiene un efecto muy grande para sacar a la gente de la pobreza. Mejoramiento de vivienda y vivienda nueva. ¿Quién va a hacer la interventoría de las obras de vivienda? Los que resulten beneficiados con la vivienda, que le vamos a pasar una lista de chequeo de la interventoría para que ese que va a ser el dueño de la casa que le van a construir, a ver si se deja robar un ladrillo del constructor. Ellos van a hacer la interventoría de las obras. Así los recursos quedan. Se define por parte de ustedes en qué se invierte. El gasto de los recursos lo hace la gente en la región, no empresas de otros departamentos. Y tercero, la interventoría de las obras la hacen aquí. Así que si estamos hablando, sin contar vivienda rural y créditos, de 80.000 millones de pesos en proyectos productivos, mejoramiento de vivienda, etcétera, etcétera, esos 80.000 llegan completos para que se ejecuten y se controlen por la gente de Boyacá y no por nosotros desde Bogotá, presidente. Presidente, uno de los proyectos aprobados por Pacto Agrario es el de Usochicamocha. Entonces, para decirle al director, el de Usochicamocha, transformación agroindustrial por 4.000 millones de pesos de Pacto Agrario para los usuarios de Usochicamocha, que son los que están aquí presentes. Pero además una cosa que se pasó muy tangencial, hay 50.000 millones de pesos para distrito de riego de Izafira, y digamos que eso va a financiar a una gran cantidad de usuarios. Están proyectados 5.000 usuarios. Y un tema muy importante, presidente, y con esto no quiero interrumpir más, es lo siguiente: legalización de predios rurales. Legalización de predios rurales, tenemos esto. El piloto nacional más importante se tiene en el municipio de Ramiriquí. Estoy hablándole de que ya entregamos 500 títulos a campesinos nuestros que tenían la tierra pero no eran propietarios. Hoy tenemos 2.600 para entregar en el primer trimestre del año entrante en el piloto. Tendríamos 3.100 en Ramiriquí. Esos son recursos suyos, recursos del gobierno nacional puestos de formalización de tierras. Y tenemos 3.100 entonces en Ramiriquí, un proyecto piloto. ¿Cuál es la circunstancia? Es muy fácil hacerlo con los campesinos nuestros. Es muy fácil hacerlo con los procedimientos. Hay un punto donde vale la pena plantearlo. Vamos a poder hacer los 30.000 títulos que esperamos hacer el año entrante en el departamento de Boyacá, pero hay una necesidad de buscar cómo ese trámite de legalización de predio rural tiene preferencia judicial, porque ahí en la justicia o en el trámite judicial tiene un poco de demora, presidente, pero digamos los recursos del gobierno nacional están dentro del contrato plan para la totalidad de los predios planteados. No, gracias, gobernador. Ministro, siga explicándole a Hernando dónde está el cumplimiento de lo firmado. Hernando, a ver. Bueno, Hernando, usted dijo que no se ha cumplido lo que se ha firmado. En los Cuente a ver qué es lo que no se ha cumplido o qué se ha cumplido. Claros, ¿no?
En los 5 estamos claros, en los 5 billones. Ahora viene el cumplimiento del pacto. Si quiere me puede ir diciendo en qué no se ha cumplido, yo le voy diciendo en qué se ha cumplido. Cualquiera de las dos me sirve. ¿Qué quiere? Dígame en qué no se ha cumplido y yo le digo en qué vamos. A ver, Hernando, ¿en qué no se ha cumplido? Dígale al ministro que él fue el que firmó, además, porque está suba, venga para acá, suba y me dice aquí en el micrófono. Y yo le voy contestando aquí en el micrófono en qué vamos. Venga para acá. Hágalo. Bueno, gracias. Como le dije antes, los protocolos fitosanitarios para la importación de cebolla no se han desarrollado y eso permite que entre todo ese contrabando que nos tiene perjudicados, ministro. A ver, no. La afirmación de Hernando tiene una inconsistencia. Como es contrabando, pues no cumple ningún protocolo porque eso entra por donde quiere y nadie sabe por dónde es. Hay 47 pasos en Ipiales que nos ayudaron a encontrar los productores de Nariño, presidente, de papa y de cebolla. Y veníamos controlándolos bien, incluso con ayuda del ejército. Algo pasó en alguna parte y se entró ese contrabando de cebolla. Los protocolos fitosanitarios de todos los productos se están ajustando, lo que pasa es que nos están haciendo un contrabando técnico. Entran como si hubiera sido producido en Colombia. Algunos comercializadores de cebolla les ayudan a los de contrabando diciendo, no, esa se produjo aquí en este predio. Entonces vamos a buscar este año establecer… Y eso es lo que la ley nos va a permitir meterlo a la cárcel. Exactamente, porque es que hoy no podemos. A la cárcel, quitarle el camión, meter a la cárcel al conductor del camión, pero de todas maneras en estos días, como la cosecha grande se viene en estos 3 meses, vamos a hacer un plan especial para el tema de la cebolla. Yo le quiero decir, presidente, que de acuerdo a sus instrucciones, hace 2 semanas nos avisaron de la crisis del precio y ya arrancamos con el tema. Tengan la seguridad, a los cebolleros les digo, tengan la seguridad de que el gobierno no los va a dejar solos para atender esta crisis. Vamos a atacar duro el contrabando a ver si logramos mejorar el precio. Los 20.000 millones que se van a invertir en enero fue el cálculo entre vender la cebolla a 80.000 pesos y los 20.000 que se está vendiendo hoy. Y lo calculamos de acuerdo a la producción de estos 2 departamentos para que puedan recuperar con esos 20.000 millones las posibles pérdidas que pudieran tener si durante los 3 meses se mantiene el precio como está, que esperamos que no sea así. Muy bien. Entonces, los protocolos fitosanitarios y sanitarios los estamos ajustando todos con el ICA. Ya se ajustaron prácticamente todos. Ahora lo que estamos haciendo es empezando a que el ICA no sirva solamente de control policial, sino que nos ayude a buenas prácticas agrícolas y certificaciones de buenas prácticas para que todos estos pequeños empresarios puedan vender mejor sus productos en Colombia e incluso entrar en la posibilidad de exportaciones. Siga, Hernando, usted coge este micrófono principal que usted es el artista. Bueno, en el tema, ministro y presidente, se acordó la compra para las entidades públicas como fuerzas militares, como alimentación para niños y todo. En ese tema nosotros no hemos visto que a un campesino le estén comprando un producto, señor ministro. Okay. Muy bien. Lo primero que había que hacer, presidente, era, porque forma parte, las compras que ellos realizan, forman parte del proceso de oferta pública que tiene una reglamentación y que toca hacer licitaciones, etcétera. Lo primero que se hizo a través de la Oficina de Compras del Gobierno Nacional de la PAC Zuleta fue establecer una resolución a donde le dimos 20 puntos de ventaja en cualquier licitación a cualquier proveedor que ofrezca productos colombianos de los campesinos colombianos. Con eso, ellos para poder participar tenían la posibilidad de ganar puntos adicionales haciendo esas compras. Y ahora se está coordinando con la nueva directora de Bienestar Familiar y con el Ejército las compras para el 2015 de alimentos para ver cómo podemos a nivel descentralizado por departamento hacer esas compras, que es mucho más fácil que la compra nacional, comprándole directamente a los campesinos. La reglamentación que se necesitaba para eso ya salió, ahora falta es en la práctica en el 2015
que esas compras efectivamente se ejecuten, aunque en unos departamentos ya se están realizando las compras de productos como leche y otros productos que no tengo en este momento, pero que ya el proceso arrancó en varias partes de Colombia. Ese era otro punto del acuerdo, que necesitaba la reglamentación y después el proceso de compra. Eso nos va a ayudar a incrementar la oferta de servicios. Siga, Hernando. A ver, Siga. Siga, Hernando. Me avisan a quién, a ver qué, me avisan a ver qué empresa les va a pagar menos, porque no pueden pagar menos. No pueden. Bueno, aquí nos sentamos aquí nos sentamos con los compradores de leche a ver si lo van a hacer. a ver, ver, Bueno, en sigamos. ese tema, en el tema de los protocolos del decreto de salvaguardias, Sí. en ese tema también, pues de pronto nos cumplieron, digamos, cuando sacaron el decreto de salvaguardias, pero es que ese decreto a nosotros no nos favorece, señor presidente y señor ministro. Ojalá que se vuelva a reestudiar y se saque que beneficie a los campesinos, porque en lugar de disminuir la cuota de importaciones aumentaba más. Entonces nosotros en la negociación del paro, por eso no le aceptamos ese tema y ahí está quieto, o sea que en ese para nosotros no se ha cumplido, ministro. Bueno, sobre ese tema, presidente, del decreto, el decreto de salvaguarda salió, la importación legal de cebolla bajó a menos de la mitad de lo que se estaba importando. La importación de papa que venía de esos países, que son los países de la CAN, quedó reducida al 5% de lo que se venía importando. Y que me protestaron los presidentes de la CAN, que por qué les había… Exactamente. Lo que la gente no sabe es que las condiciones de ese comercio internacional de la CAN, eso no fue que lo estableció este gobierno, eso viene funcionando con las reglas que estaban hace más de 30 años. Usted fue el que se atrevió con esos decretos a modificarlo. Sí, bajaron sustancialmente las importaciones de esos productos, la cebolla a menos de la mitad, las importaciones de papa de la CAN quedaron reducidas a menos del 5% de lo que estaba entrando. O sea que sí tuvo un efecto real. Parte de eso, aunque hoy no se reconozca, es la posibilidad que tuvieron los cebolleros, de pronto en ese momento no estábamos en cosecha, de tener durante 8 meses el precio a más de 80.000 pesos. Lo mismo que el precio de la papa estuvo por encima de 80 prácticamente 8 meses, presidente. Muy bien. Pero entonces, mire, Hernando decía algo que a mí, aquí lo anoté, y que me gustó mucho. Los campesinos no queremos que nos regalen nada, sino que nos den las facilidades para poder producir. Exactamente, estoy de acuerdo con usted. Parte de la facilidad, y ustedes lo saben mejor que yo, que tienen que luchar todos los días con el Banco Agrario y con las entidades financieras, cuando vienen y les cobran, y entonces si van a refinanciar, todo ese viacrucis que tienen que pasar los campesinos para que tengan los recursos necesarios para poder comprar sus insumos y poder producir. Aquí es donde yo quisiera concentrar un poco los anuncios del día de hoy, porque creo que ahí es donde vamos a hacer un gran esfuerzo adicional que creo que va a favorecer muchísimo a todos los campesinos, al campo colombiano y a la producción agropecuaria colombiana. Yo creo que nunca antes en la historia de Colombia ha habido tanto crédito para el sector agropecuario, para tantos productores. Desde que yo llegué al gobierno, más de 1 millón de operaciones de crédito se han logrado, 1.100.000 y pico, por 27 billones de pesos. Eso es una cifra que nadie se había imaginado que puede ser posible desembolsar. Hay más acceso a crédito, sobre todo de los pequeños productores. 9 de cada 10 desembolsos, de esos desembolsos, han sido para pequeños productores, que es lo que yo le he dado las instrucciones a los ministros. Desde el primer ministro, Juan Camilo Restrepo, le he dicho, el crédito me lo dirige particularmente a los pequeños, que son los que más lo necesitan,
y los que yo quiero que más ayuda reciban. Todo este crédito ha sido un crédito de fomento, es decir, con un elemento de subsidio, porque sé que las dificultades, sobre todo en el sector agropecuario, los ciclos, los precios suben, los precios bajan, y por eso lo que he dado yo es instrucciones para que eso se multiplique y les den más facilidades. Les he dado también, he dado instrucciones a los ministros y a todos los presidentes de las entidades que empujen todos los instrumentos que protejan el ingreso del campesino y del productor, los seguros contra el clima, los seguros, los incentivos para proteger las cosechas, inclusive la protección contra la parte cambiaria. Eso se ha venido adelantando, falta muchísimo camino por recorrer, pero ya estamos en esa dirección. Antes no existía, antes el campesino o el productor estaba a sus anchas. Si venían los precios bajos, si venía el invierno o si venía la sequía, nadie los ayudaba. Hoy ya tenemos instrumentos para poder mitigar los efectos de la variación de precios, de la sequía, de los inviernos, para que poco a poco podamos ir fortaleciendo más nuestro aparato productivo, que eso es lo que a mí más me interesa. Allá me decía esta mañana, cuando recién llegado, nosotros queremos que nos ayuden con la evaluación de la tierra para ver qué es lo que mejor se puede producir. Es demasiado costosa. Inmediatamente le dije, ministro, ese es el tipo de inversiones que son muy rentables. Que a un campesino le digan, mire, esta tierra es perfecta para producir durazno, o es perfecta para producir brócoli, o es perfecta para producir, porque hoy están un poco a la topa tolondra. Entonces, así es como podemos aumentar la productividad, aumentar los ingresos y aumentar la rentabilidad del campo colombiano. Y eso es lo que también estamos haciendo. Pero el crédito es algo fundamental, por eso yo quisiera que el presidente de Finagro, que aquí está presente, ¿dónde está? ¿Por qué no nos cuenta un poco? Cuénteles aquí a los campesinos de Tibasosa y de toda esta región, ¿qué se ha hecho en materia de crédito? Que usted ha estado aquí desde el principio, desde el 7 de agosto del 2010, ha estado aquí el presidente Finagro. Cuénteles qué se ha hecho y qué se va a hacer. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Creo que usted ya lo ha dicho prácticamente todo. Los recursos que se han canalizado para el sector agropecuario durante su gobierno, presidente, no tiene antecedentes. Cuando estamos hablando de más de 1.142.000 créditos nuevos, recursos frescos que se le han entregado al agro. Y lo más importante, de ese 1.142.000 créditos, 470.000, óigase bien, más del 45% han sido para nuevos usuarios del crédito. ¿Y cuál ha sido el secreto para poder avanzar en ese sentido, presidente? Y usted mismo lo señaló, es que aparte de garantizar los recursos, de ofrecerlos, también el mismo gobierno, el mismo Estado, a través del Fondo Agropecuario de Garantías, está sirviendo de fiador especialmente a los pequeños productores. Quien quiere trabajar, tiene un proyecto productivo, su proyecto es viable, el gobierno no solamente tiene los recursos, sino que los respalda ante las entidades financieras para que ellas le otorguen esos créditos. Igualmente, presidente, se ha hecho una gran reforma de todo el sistema financiero agropecuario. Los créditos tienen que ser oportunos, como usted lo ha señalado, es decir, que no sea cuando se va a recoger la cosecha, sino que sea a tiempo para que se pueda abonar, para que se pueda limpiar, para que se pueda recolectar bien, que sea suficiente, que los créditos no se creen, los proyectos no se queden en mitad de camino y que la amortización, es decir, el pago de capital e intereses sea de acuerdo a lo que produce el mismo cultivo. No podemos colocar, como dice el señor ministro Iragorri, a quien compra un hato ganadero no lo podemos poner
a que pague intereses y capital todavía sin que las vacas hayan sido preñadas. Hay que mirar el ciclo biológico y de acuerdo a esas directrices, pues se van a abrir las posibilidades de pago. También, presidente, que usted lo decía ahora, es obvio que quien está al sol y al agua no tiene muchos riesgos. Entonces, quien por razones ajenas a su voluntad no pueden pagar los créditos como fueron programados inicialmente, el sistema financiero tiene toda la amplitud definida desde las políticas de Finagro para que le refinancien a amplios plazos a los productores. Antes se decía, nada más cultivo de corto plazo a 2 años. Pues nadie que pierde una cosecha durante 1 año puede recuperarse en la siguiente. Entonces, eso puede refinanciarse ampliamente con muchas facilidades para pagar el capital y el interés, presidente. Muy bien. Y en la otra, el otro brazo financiero es el Banco Agrario. Presidente Banco Agrario, pase al tablero. ¿Le puedo hacer una introducción? Hágale la introducción, ministro. Voy a hacer una introducción crítica de lo que es el Banco Agrario y cómo ha venido funcionando. La gente, presidente, llega al banco, le toca aguantarse una cola que da la vuelta a la manzana. Después de eso, finalmente logra llegar a donde la cajera está en unos tratos regulares con el cliente porque ha atendido a todo el mundo. Presentan una solicitud de crédito, le dicen un segundo acabo que estamos pensando en lo mismo. Le dicen a uno, hay LEC, FONSA, un poco de siglas que el campesino no entiende, va a llenar un formulario, finalmente después de conseguir varios asesores que le cobran además una plata por llenar el formulario, llena el formulario, después de eso se demoran 1 año más o menos en aprobarle el crédito, ya para que la cosecha ya pasó, y mientras tanto cuando le sale el crédito, entonces le descuentan de una vez intereses al desembolsarle el crédito. El segundo mes la gente está colgada, acude a la agiotista del municipio, yo no sé aquí el agiotista de Tibasosa cómo está cobrando, al 10, al 20, no sé, el 20 está bueno para la agiotista. Entonces al final no tienen cómo pagar el crédito en el Banco Agrario, quedan reportados, no tienen cómo pagarle a la agiotista, quedan amenazados, y no tienen, y se quedan sin la vaca y sin el ternero y sin la leche. Eso, presidente, es lo que usted viene hoy aquí a lanzar. ¿Cómo vamos a cambiar? Porque usted nos dio una responsabilidad y no vamos a estar por debajo de ella. Es cúmplale a la gente y haga que el Banco Agrario sea una entidad de promoción del sector agropecuario. Esa es mi introducción de fomento agropecuario. Y aquí está el presidente del banco para ver cómo le va a cumplir la orden al presidente de la República. Pero antes de decir eso, yo quiero que me diga lo del FONSA, cómo va, porque esa es una de las promesas. Ese es otro compromiso. Un compromiso del pacto, Hernando. ¿Cómo va lo del FONSA? Sí, presidente, como usted lo ha mencionado, el gobierno le está cumpliendo a los productores. Yo quiero que usted… Hable más duro. Como usted ha mencionado, el gobierno y de la mano del Banco Agrario le está cumpliendo a los productores. Para nosotros Boyacá es un departamento muy importante. Aquí tenemos unos testimonios de personas a las que ya les hemos recogido los pagarés. No sé, Ángela, si me los puedes pasar para que nos cuenten un poco su testimonio. Nosotros en este momento, de los 80.000 pagarés que tiene el programa, óigase bien, 80.000 pagarés, solamente 6 instituciones financieras en Colombia, de las 49 que existen, tienen más de 50.000 clientes. El FONSA cubre, señor presidente, 80.000 clientes. De esos 80.000 clientes, 75.000 son atendidos por el Banco Agrario. Nosotros arrancamos en septiembre a recoger los pagarés y hoy ya hemos recogido más del 55%, señor presidente, y nuestro compromiso es… ¿Cuánto? A ver, pero dígalo duro porque nadie le está oyendo allá. A ver. Con este le oye más. Sí, con este me ven más. Presidente, para aclarar una cosa. Nosotros tenemos colocado en Boyacá 1.300.000 millones de pesos a pequeño productor con promedios de 10 millones de pesos.
estos no son datos inventados por mí. Usted sabe que aquí la líder de las entidades financieras es quien produce precisamente esta información. Es algo que nos enorgullece. Durante 15 años hemos hecho esta gestión en Boyacá de pequeños productores. En lo que tiene que ver con el FONSA, recogimos a todos, señor ministro, a todas las personas que tenían el perfil del FONSA. Hemos venido por instrucción de nuestro presidente haciendo unas brigadas permanentes para que la gente únicamente tiene que firmar los pagarés, no tiene que hacer absolutamente nada más. ¿Cuántos han firmado? Nosotros hemos firmado en este momento el 85% de lo posible y son 33.000 millones de pesos los que tenemos para que lleguen al FONSA. Hemos hecho una labor y yo les digo a todos ustedes, ayúdenos, colabórenos, porque realmente a veces nos ha tocado a nosotros con lo que queremos al sector agropecuario, suplicarles para que vengan a firmar los pagarés. Aquí, presidente, tenemos un stand en donde, como el banco está tecnificado ya, afortunadamente, podemos atender a todas aquellas personas que tengan algo que decir y que digan, yo puedo acceder al FONSA y no me han querido al FONSA. Aquí a todos los hemos atendido y aquí les pongo la cara, porque yo soy la gerente regional del Banco Agrario y recibo las instrucciones directamente de mi presidente y del ministro de Agricultura. Y cada persona que tenga una queja para el banco, yo estoy aquí para ponerle el pecho. Con mucho gusto a todos ustedes. Ahora, presidente, yo creo que la ley del respeto es la principal de todas y usted nos ha enseñado eso a los colombianos. Hablando se entiende la gente y aquí estoy yo para avalar su gestión, su direccionamiento, ministro, y el suyo, presidente. Muchas gracias. Siga, presidente del banco. Gracias. Así es, señor presidente. Entonces nosotros, como le estaba comentando, ya estamos atendiendo, a la fecha llevamos más de 40.000 pagarés en todo el país y es muy importante también mencionarle, señor presidente, que para los medianos productores el Banco Agrario, como lo mencionó el ministro, está presto a atenderlos. Nosotros estamos atendiéndolos con normalizaciones porque es importante entender el esfuerzo tan grande que hizo el gobierno para atender las deudas de los productores. Se destinaron más de 300.000 millones de pesos para toda la compra de la cartera. Nosotros en el banco también, como lo mencionaba el ministro, señor presidente, estamos estamos lanzando hoy nuestra nueva producto agroágil que nos va a permitir premiar a todos nuestros buenos clientes para que en 3 días, es un crédito inmediato, con la mejor tasa del mercado y sin ningún tipo de papeleo, ni de pagaré, ni de garantía, van a tener sus créditos para que los puedan usar en lo que ellos deseen, mientras el proyecto productivo sale adelante. Bueno, ministro, a ver, explique bien qué es lo que es agroágil, porque eso me parece que es una innovación. Esto me parece importante. Escuchen al ministro, porque esta es la filosofía que este gobierno le quiere aplicar a las relaciones del gobierno con el campesino. Es facilitarle la vida al campesino, como los pedía Hernando, que no nos regalen, ayúdenos, facilítenos la vida. Y este programa creo que va exactamente en esa dirección. Ministro, explique bien qué es esto de agroágil, que ahí está como en las pancartas. ¿Qué es? Bueno, complemento lo de créditos. No servía para nada sacar unas líneas nuevas de créditos si teníamos tristes, angustiados y agobiados a los campesinos que tenían deudas y venían en mora. Para eso nació el FONSA, otro compromiso cumplido del paro agrario. Ahí estaba el tema del FONSA. Del FONSA, que es una operación inmensamente grande, presidente, que ese número de clientes no lo tienen sino 5 entidades financieras, ya llevamos más del 68%. Según los datos de la gerente de Boyacá, aquí en Boyacá va el 85%. No importa, independientemente, los que no caben en el FONSA, sacamos otro programa que se llama normalización de cartera. Nosotros no hacíamos nada como gobierno nacional hipotecándole los predios a la gente que tenía créditos y no los podía pagar. Y en normalización de cartera llevamos 300.000 millones de pesos de pequeños deudores que se les refinanció la deuda. Así vamos hasta ahora en los que están debiendo y el resto están bien. Crédito ágil, agroágil.
Los campesinos están desesperados porque no son o no han sido en la historia financiera de Colombia verdaderos sujetos de crédito. Y usted me dio la instrucción, busque la forma de que tengan acceso al sistema financiero y el Banco Agrario está para eso. Entonces vamos a lanzar desde hoy, mañana pueden acudir al banco a buscar la línea de crédito que ya está implementada en el sistema en todo el país para que no sea un discurso hoy y la gente va el lunes y no funciona. No, el lunes ya funciona. ¿En qué consiste el crédito? Es un crédito que se llama de libre inversión, un cupo rotativo para los campesinos que va desde 100.000 pesos hasta 10 millones de pesos. Para aquellos que tengan cuenta en el Banco Agrario. El requisito primero es tener cuenta en el Banco Agrario, así que las que no lo tienen, vayan abriéndola. Segundo, con la cuenta en el Banco Agrario, y para los que tienen historia crediticia en el banco, que son 1 millón de campesinos para empezar, presentan la solicitud de crédito en un formulario simple, no se le exige hipoteca, no se le exige codeudor, y el banco tiene 3 días, presidente, 3 días, no 4 meses ni 4 años, 3 días para analizar, aprobar el crédito y desembolsarlo. Por eso se llama agroágil, desde 100.000 pesos hasta 10 millones de pesos, dependiendo de la capacidad de pago de la persona que tiene la cuenta en el banco, y es un crédito de libre inversión, o sea que lo pueden utilizar siempre que lo requieran, para lo que lo requieran, no necesariamente actividades de compra de ganado o actividades agrícolas, sino también para mejorar la condición de vida de la persona. Si tiene o quiere comprar un refrigerador o quiere comprar una moto para mejorar su sistema de transporte, en fin, por eso se llama de libre inversión. Pueden hacer lo que les dé con el crédito, después de que salga aprobado. Esa es la forma, creemos, presidente, que con este programa, en el próximo año le vamos a inyectar a la economía social campesina. ¿A qué interés? Ese sistema lo tienen varios bancos, ¿sí? Si consiguen, oigan lo que les voy a decir, si consiguen un interés más bajo para créditos de libre inversión que está dando el Banco Agrario lo baja. Está por debajo del mercado. ¿Cuánto es, presidente? ¿Qué pedazo? No sé. 1.3, señor presidente. Bien. Y es a 48 meses de plazo para el pago. A 48 meses de plazo para el pago. Nosotros cogimos el producto parecido que está en todo el mercado y le pusimos un interés más bajo que todos los créditos de libre inversión que hay en Colombia en todo el sistema financiero. Así que si consiguen una tasa mejor, los que dicen no, ¿qué va? Me avisan y le bajamos la tasa en el banco. Consigan una tasa mejor que esa en el mercado. Muy bien. Hernando tenía una última intervención. Bueno, listo. Presidente, es que hay un tema con un problema con el tema del FONSA. Resulta que es que el FONSA benefició a unas pequeñas cadenas apenas, benefició a papa, benefició a cebolla, benefició lo que es leche, ganadería, leche, y esos créditos son los que salieron beneficiados con el FONSA. Pero, señor presidente, se quedó por fuera todo lo que es frutales de clima frío, que hay bastante crédito sobre frutales de clima frío, se quedó las otras cadenas que producen sacan harto crédito. Entonces, por eso es que hay personas que dicen que no ha funcionado, pero para las cadenas que salió, se ha hecho normalización, porque yo he estado averiguando varios municipios y se ha hecho esa normalización de cartera, y yo le creo a la gerente del banco que dice que van un 85%, porque yo lo he averiguado. Pero, presidente, yo quería una pequeña acotación. Uno de sus mayores aciertos en este gobierno, en esto último, fue haber colocado al doctor Irragorri de ministro de Agricultura. Créame que con él hemos sacado adelante este proceso, pero yo quiero pedirle que nos garantice los 4 años de este ministro para que podamos seguir y ojalá se pueda cumplir todos los acuerdos, presidente. Eso depende de ustedes, eso depende si lo tumban o no lo tumban.
Claro. A ver, ministro. Presidente, yo soy el ministro 100 de 101 años que lleva el Ministerio de Agricultura, o sea que los ministros de Agricultura son de ciclo corto en términos agrícolas. Para lo que está diciendo Hernando Torres, los que no clasificaron en el FONSA, que eso no está en ninguna ley, en ningún acuerdo, establecimos un plan que ya lo explicó el presidente del banco y lo repito, y aquí está la gerente del banco, me gustó su intervención, queda ratificada. Así es que hay que hablar diciendo las cosas como son. Lo que hicimos fue crear un plan especial de normalización de cartera. El señor presidente nos dijo cómo nos vamos a poner a hipotecar los predios de los campesinos. Los dejaron de llamar en esa firma que había que lo estaba llamando a las 5 de la mañana. Paramos los cobros coactivos, estamos refinanciando, llevamos 300.000 millones de pesos en el país refinanciados. Aquí en la zona esmeraldífera, en el occidente, ¿es cierto? El occidente de Boyacá. Hay unos cultivadores que tenían graves problemas porque han sacado unos créditos que eran unos créditos cooperativos. Individualizamos el crédito porque algunos de los miembros de la cooperativa los dejaron metidos, o de la agrupación o de la asociación, créditos asociativos. Ya les resolvimos el problema, que eran una cantidad de personas que habían sembrado cacao y que tenían créditos por casi 20.000 millones de pesos, eso ya quedó resuelto. Así que ahí están las oficinas del banco, aquí mismo están para los que no clasificaron en el FONSA, que ya llevamos casi el 70%, el 85% en Boyacá refinanciado, para que se metan en el programa de normalización de cartera. Y lo segundo, presidente, si me permite de una vez, es las líneas especiales de crédito. No podía seguir pasando que uno va a sacar un crédito en el banco para sembrar cacao, le desembolsan el crédito, de una vez le cobraban los intereses por delante, o sea que el crédito venía incompleto, por decir algo. Segundo mes ya expliqué qué pasaba, tercer mes aparece la idiotista. Hoy, a partir de hoy, de acuerdo a las instrucciones del señor presidente Juan Manuel Santos, se crean 40 líneas de crédito específicas para cada uno de los productos. Llámese producto vaca de cría, vaca de doble propósito, novillo o toro para engorde. Inclusive metimos animales que sirvan para el trabajo en el campo, y después en los productos de corto y ciclo largo están todos, están los 40 que más operaciones generan el sistema financiero: tomate, cebolla, plátano, banano, piña, etcétera. ¿Cómo funcionan estos créditos? Funcionan así, voy a poner el ejemplo del cacao, que aquí la gente lo conoce. El cacao tiene una vida productiva que empieza a producir los frutos, el árbol, a los 4 años. En el año 5 empieza a producir los frutos, y los años de mayor producción son el año 7, 8 y 9. Entonces el crédito de cacao, para poner un ejemplo específico, quedó así. El crédito tiene un plazo para su pago de entre 11 y 12 años, primer tema. Esto es para que coincida el ciclo del crédito con el ciclo del producto que uno va a sembrar. Empieza, uno saca el crédito, se lo autorizan presentando el proyecto. Tiene 4 años el beneficiario del crédito en que no le van a cobrar ni capital ni intereses, porque el árbol de cacao en esos 4 años no produce ni un solo fruto de cacao. En el año 5, donde empieza la producción de cacao, le empiezan a cobrar semestre o año vencido un porcentaje del crédito, un porcentaje menor en el año 5, un poco mayor en el 6 y ya un porcentaje pleno en el año 7, 8, 9, 10 y 11, que es cuando el cultivo está en plena producción. Así la gente va a poder utilizar el crédito, que además es de fomento, hacer su siembra, no ahogarse pagando capitales e intereses antes de que sus cultivos empiecen a producir los frutos, y van a poder pagar el crédito, porque lo que queremos promover es la cultura del pago de los créditos, que los campesinos son buena paga, presidente. Había que ajustar las líneas de crédito al producto para que con el mismo producido de lo que sembraron puedan ir pagando el crédito en orden. Así quedan hoy lanzadas 40 líneas especiales que van desde comprar una vaca
hasta sembrar productos que empiezan a generar utilidades al año 9 y al año 10. Muy bien, ministro. Ministro, me gustó su intervención, también queda ratificado. Presidente, para buscar ratificación también, no, es esto. No, presidente, es esto, que es tan importante como todo lo que han dicho hasta ahora y que el ministro de Agricultura ha avanzado muchísimo. Y es muy importante para estas sabanas y para todo el departamento de Boyacá. Las circunstancias de crisis de papa y de cebolla generan, una de las razones también es la sobreproducción. Y se planteó en una conversación con el ministro de Agricultura la exigencia a Bavaria para que Bavaria generara unos cultivos de cebada. Bavaria ya encontró la semilla que le permite la cantidad de malta suficiente para poder que nosotros la cultivemos. Ya se iniciaron cultivos en Chinavita, en Chivatá. Vamos a sembrar 2.000. Ya. Nosotros vamos a ayudar para que sea rentable. Vamos a sembrar en este primer semestre, que era uno de los sueños del acuerdo de Tunja, 2.000 hectáreas, para pensar en el segundo semestre en subir a 4.000 hectáreas, y solamente se va a desarrollar el programa en Boyacá y en Cundinamarca nada más. Y vamos a llegar, presidente, con la ayuda suya, con la ayuda del presidente, vamos a llegar a 20.000 hectáreas en los próximos 4 años, y eso aliviará mucho las circunstancias agrícolas de todo el departamento. Muy bien, no. Y le quiero contar, esto de Bavaria, lo hablé yo con el presidente mundial de la cervecera en un viaje mío a Davos hace 2 años. Y le dije, mire, una de sus operaciones más rentables del mundo es Colombia. Me dijo, efectivamente. ¿Y usted dónde compra la cebada? Afuera. Entonces, ¿por qué no comenzamos a hacer un programa para que esa cebada se produzca ahí? Y me dijo, lo hacemos. Y este obedece a un programa, y tengan la seguridad de que ese programa se va a cumplir, porque yo me voy a encargar de que eso se cumpla. Y eso para Boyacá va a ser muy importante. ¿Verdad que en eso y así con todo, mire, lo que les decía al principio, mi sueño es un país en paz. Usted, Hernando, está ayudándome a conseguir esa paz, se lo agradezco. No ha sido fácil. Hacer la paz, créanme, es mucho más difícil que hacer la guerra. Hacer la guerra es popular. Hacer la paz genera muchas incomprensiones, muchas contradicciones. La gente no entiende que cómo así que yo estoy hablando de paz allá en La Habana y aquí están matando a nuestros soldados, nuestros policías, están atacando las poblaciones. La gente dice, ¿será que el presidente es un ingenuo? ¿Será que el presidente le están jugando doble? Hacer la paz es difícil. Ayer lo decía el secretario de Estado de Estados Unidos, hacer la paz es muy complicado en cualquier parte del mundo, pero vamos a perseverar, porque yo creo que este país en paz cambia fundamentalmente. Nosotros nos acostumbramos a vivir en guerra. Nadie de los aquí presentes ha vivido un solo día de paz. Por eso, para nosotros la paz es algo como demasiado novedoso, y nos da, a veces mucha gente curiosamente dice, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué vamos a cambiar? Y algunos se aprovechan y dicen, no, eso es que vamos a imponer aquí un sistema comunista o vamos a entregar este país a las FARC. Nada de eso. Vamos a dejar de matarnos para poder dialogar y producir mejores resultados. Y usted lo decía, Hernando, y es algo que yo lo dije desde el principio, la paz se siembra en el campo, porque el conflicto armado nació en el campo, y por esa razón, para mí, el campo es una prioridad, y seguirá siendo una prioridad, y los campesinos para mí son el segmento de la población que yo más quiero ayudar, porque ahí es donde vamos a encontrar una prosperidad para el país entero, y ahí es donde vamos también a corregir los problemas que hemos acumulado durante décadas, siglos de injusticia social, de desequilibrios, de brechas entre el campo y la ciudad, de brechas entre ricos y pobres. Yo quiero ese país en paz, un país más equitativo y un país mejor educado. La educación es algo que para mí también es fundamental, porque es a través de la educación que vamos a producir ese país
ese país más equitativo, si logramos que todos los niños campesinos, Miguel Ángel estaba aquí, si este niño le damos buena educación, acceso como le estamos comenzando a dar a la tecnología, ¿cuántos municipios están ya conectados, gobernador, aquí en Boyacá con tecnología? Hay fibra para 123 municipios, todos. Todos. ¿Qué quiero? Que este niño tenga el mismo acceso y la misma educación que un niño rico en Bogotá o en Nueva York o en París, para que tenga las mismas oportunidades. Ese es el país que yo quiero construir, porque es el país que merecemos todos los colombianos. De manera que la inversión en el campo es prioritaria y seguirá siendo prioritaria. Trabajemos juntos, en lugar de enfrentarnos, de hacer paros, más bien trabajemos juntos, dialoguemos, solucionemos los problemas. Así es como los países se desarrollan y encuentran el camino para poder progresar. Y eso es lo que yo quiero para Boyacá. Este departamento es un departamento, ustedes lo saben, que está en mi corazón muy incrustado. Mi papá nació aquí, me enseñó a querer a Boyacá, por eso a mí me interesa. Aquí, este distrito de riego es exactamente el promedio de la propiedad es de menos de 1 hectárea. Entonces, eso me parece maravilloso, que pueda generar prosperidad, porque eso multiplica las oportunidades, multiplica la prosperidad. Eso es construir un país más equitativo. De manera que tengan la seguridad de que vamos a seguir el gobierno focalizados a ayudar a los campesinos de Colombia, a los campesinos de Boyacá. El gobernador sabe mi compromiso con Boyacá, no solamente en la parte agropecuaria, él lo mencionaba, en la parte de vías, en la parte de la educación, en la parte de la tecnología, pero todo eso está conectado, todo eso tiene que ver con el progreso de la gente, y eso es lo que yo quiero para Boyacá. De manera que yo les agradezco mucho que me han dado esta oportunidad. Ahí está Agroágil para que lo utilicen, el Banco Agrario, Finagro, el ministro de Agricultura queda ratificado a partir de hoy después de esta reunión, pero para que realmente trabajemos juntos, qué mejor que los campesinos ahora, si están en dificultades, los que están produciendo cebolla, pues entonces les ayudamos. Pero entonces pregunté, ¿a quién está yendo bien en este momento? Entonces me dijo, no, el brócoli está a buen precio. Bueno, pues vendamos ese brócoli, y no solamente aquí, sino en Estados Unidos, en Europa, que pongamos a producir brócoli a todos los campesinos para que podamos generar prosperidad. De eso se trata este gobierno. Muchas gracias a todos ustedes.